la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. La palabra de Dios entonces, hermanos, se encuentra en Romanos capítulo 5, del 1 al 5, y lo podemos leer, lo puedo leer yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ya que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre mío, ante tu presencia venimos para darte gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables a través de ella en el día de hoy, en estos momentos. Sé tu Espíritu Santo hablándonos y dirigiéndonos y enseñándonos según tu perfecta y divina voluntad. Señor, remuéveme a mí y ponte tú, Señor, a hablarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hermanos, la palabra de Dios en el día de hoy, como ustedes pueden ver, el título: En la tierra tendréis aflicción, es el título. Y alguien me dijo algunos días atrás: me gustaría escuchar un mensaje acerca de los problemas que tenemos en la vida. Yo le dije a aquella persona: está bien, voy a buscar en esta semana y preparar un mensaje en cuanto a las tribulaciones y los problemas. Y justamente hace algunos días atrás, alguien de nuestra congregación chocó su vehículo a alta velocidad. El carro quedó totalmente destruido. Y esa persona está aquí con nosotros. No obstante, no le pasó nada a aquella persona. Hermanos, las tribulaciones van a venir. Los problemas son continuos y la palabra del Señor lo dice: en esta tierra tendréis aflicción. No obstante, viene una palabra después de ese mensaje. Después de decir Jesús: en la tierra tendréis aflicción, viene una pequeña palabra. Y la palabra es pero, lo cual es una condición. En la tierra tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. Porque yo he vencido al mundo, dice Cristo Jesús. Y cuando Él dice confiad, todo lo demás queda sin cuidado. Todos los problemas. Pero vamos a tener problemas. Dificultades. Vamos a tener. Y este pasaje bíblico, hermanos, nos habla de dos grandes glorias. De dos grandes glorias. Yo sé que usted no se dio cuenta al leerlo, pero al preparar el mensaje, yo me di cuenta de los dos. Obviamente, cuando uno prepara los mensajes, se da cuenta los detalles del pasaje. Y Pablo menciona dos grandes glorias. La primera de los dos es que dice Pablo: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él le está diciendo a su audiencia:
de que ellos deben gloriarse, número uno, en la esperanza de la gloria de Dios. Debemos gloriarnos. Y en segundo lugar, la segunda razón por la cual debemos nosotros gloriarnos es lo que dice Pablo, y también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo quiero que usted considere algo, pero muy seriamente, hermanos. De que nos gloriemos en la gloria de Dios, en la esperanza que Dios nos da, es una cosa. Pero que nos vayamos a gloriar en los problemas, en las tribulaciones, en las amarguras, en las vicisitudes, en los contratiempos, incluso en las penurias y demás. Gloriarse en la esperanza de vida eterna es una cosa, pero gloriarse en los problemas y dificultades, ¿qué está diciéndonos el apóstol? Es interesante, hermanos, de que la Biblia no nos dice de que nos gloriemos en muchas cosas, pero sí establece de que tenemos que gloriarnos en estas dos circunstancias, una de vida eterna y otro de sufrimiento perpetuo aquí en la tierra, mientras vivamos por lo menos. Dos limitaciones extremas, pero las dos conllevan el resultado nuestro de gloriarnos. Ahora usted dirá, ¿qué significa la palabra gloriarse? Pues yo se la busqué para usted, para que podamos entender. La palabra gloriarse, si lo tomamos secularmente, significa jactarse. Jactarse nada más. Y usted sabe perfectamente lo que significa jactarse, ¿no? Significa alardear de lo que usted tiene o lo que no tiene. Es fanfarronear. Gloriarse implica vanagloriarse como el mundo, por la fama, por el dinero, por que es una estrella de cine, porque es famoso. Cuando hablamos de gloriarnos, estamos hablando desde el punto de vista secular, mundano, de mostrar alarde, como lo dejo ahí, por lo que tenemos, el carro, la casa, el dinero, los logros. Pero cuando buscamos la palabra gloriarse en la Biblia, es lo mismo. Usted dirá, wow, yo pensaba que iba a ser algo diferente. No, es lo mismo, porque las dos conllevan un peso de actitud. Dios quiere que usted se gloríe, pero Romano nos dice que gloríate entonces, ¿en qué? En la salvación de tu alma. Jáctate de la salvación de tu alma. Alarda en cuanto al hecho de que eres salvo por la misericordia y la sangre derramada en la cruz de Calvario. Fanfarronea ahí, gracias a Dios, que soy salvo por la muerte de Cristo Jesús. No obstante, el otro aspecto bíblico de gloriarse es súper interesante también. Porque la palabra gloriarse en el hebreo es kabod. Kabod. Lo cual, para su sorpresa y la mía, significa peso. Peso de peso. Eso significa la palabra kabod o la palabra gloriarse o gloria por lo menos. Así que cuando le tomamos el concepto bíblico de gloriarse, implica valor en su peso. También significa peso de riquezas y peso de esplendor.
Por eso que la palabra de Dios, cuando habla de gloriarse, que nosotros tenemos que gloriarnos, nos dice que debemos gloriarnos en Jehová, alardarse por el hecho de que Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Sí, la palabra de Dios dice que Dios desde el cielo se ríe de la necedad de los hombres. Y si Dios se ríe de la necedad de los hombres, nos da permiso a nosotros a reírnos también de la necedad de todos aquellos que andan con un mono cargándolo pensando de que es su Dios. O que se arrodillan frente a una imagen pensando de que es su Dios. Sí, riámonos. Si Dios se ríe, podemos nosotros reírnos también. Él nos ha dado el permiso por causa de su propia actitud. ¿Sí? Entendamos la diferencia de que todo aquel que rechaza Juan 14:6, donde Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él mismo, entendamos la diferencia de que todos los demás se van a ir al infierno. Y solamente aquellos que toman a Jesús por su Salvador personal tendrán vida eterna. No tienen que hacer nada más. No tienen que caminar en sus rodillas ni prenderle velas a nadie. Todo lo hizo Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, si vamos a gloriarnos, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, dice su palabra. Gloriémonos en Dios. Saltemos en una patita si podamos. Digamos gloria a Dios, aleluya, porque somos cristianos evangélicos. Si queremos gloriarnos en algo, nos gloriamos, dice, en Dios, por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Romanos nos habla acerca de gloriarnos, nos dice entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que es precisamente lo que el mundo no tiene hoy. El mundo no tiene paz, el mundo tiene guerra. Hay diferencias más que de opiniones, de actitudes. Hay, hermanos, enfrentamientos y confrontaciones por causa de quién va a ser el presidente. Un hombre que se cansa, que come, que tiene pecado, y usted póngale todos los adjetivos que quiera ponerle. Sin embargo, el mundo se debate en peleas y hay muertes por un hombre de carne, de hueso, que no tiene nada que ofrecer y que necesita salvación para su alma. Cualquiera de los dos, todos estamos en el mismo bote. Pero el mundo se debate, hermanos, en elegir, en buscar equivocadamente. Y la palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de justificados, la palabra justificados muchos no la entienden. Y hay que explicarla. ¿Qué significa regenerados? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿Qué significa justificación? Pues yo le digo, si no entendemos lo más básico que es la justificación del alma, con razón la gente anda perdida. Pero la persona que entiende lo que es justificación, en la cual Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados estáis por medio de la fe. ¿Por quién? Por causa, lo he parafraseado yo, por causa de nuestro Señor Jesucristo, ustedes son justificados. Explíquenme qué es la justificación. Hermano, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona acepta a Cristo Jesús aquí al frente o en cualquier lugar, primero tuvo que recibir el mensaje que alguien le habló.
y después de recibir el mensaje, en el cual lo analiza en su corazón, alguien dice lo cranea, lo lleva al terreno almático, pues el alma es el que debe entender, no el cuerpo. Y logra esa persona darse cuenta por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Sin el Espíritu Santo la persona no podría llegar al conocimiento de la verdad, punto. Así que esa persona escuchó el mensaje, el Espíritu Santo tocó a la puerta de su corazón, esa persona tiene que tomar la actitud de abrir la puerta de su corazón. Por eso que Apocalipsis, ¿cuál es? Apocalipsis 3:10 nos dice de que Él está a la puerta y llama. Apocalipsis 20 creo, está a la puerta y llama en la última iglesia, donde dice de que Cristo Jesús está a la puerta y la persona abre y Él entra y tiene cena con ella. Cuando la persona lleva a cabo esos pasos, en el segundo, instantáneamente, esa persona tiene un cambio, pero así. Un cambio jamás podido explicar por nadie, en el cual viene una transformación, pero inmediata. La persona, hermanos, nace a Cristo Jesús como una nueva criatura y no se queda atravesada en medio del nacimiento. Nunca se ha visto en la historia de que quede un niño trabado así y se queda por vida trabado en el nacimiento. El niño es nacido de su madre y de la misma forma la palabra de Dios explica el nuevo nacimiento. Y un cristiano nace en el segundo y comienza a entender. Y yo me he encontrado con personas que mientras le he hablado, aquella persona dice, wow, ahora entiendo. Ahora entiendo lo que quiere decir eso. Y en el instante se arrepienten de todos sus pecados. Aceptan a Cristo Jesús y son lo que la Biblia le llama una nueva criatura. Y ha venido entonces a nacer de nuevo. Y ha venido a renacer y a revivir de muerte a vida. Usted me dirá, ¿qué es entonces la justificación? La justificación es el hecho de que cuando usted cruza esa barrera instantáneamente en el segundo, de la misma forma que la palabra de Dios dice que Cristo Jesús vendrá como, no solamente como ladrón en la noche, sino que vendrá, dice, como un abrir y cerrar de ojos o de parpadeo. Cuando usted parpadea cientos de veces al día y no se da ni cuenta que lo hizo, de la misma forma va a ser el arrebatamiento. Usted va a estar trabajando, o va a estar en su oficina, o va a estar en la iglesia, o va a estar en cualquier lugar, pero cuidado, no vaya a estar pecando. Porque cuando venga el arrebatamiento, Cristo va a venir por su iglesia en el momento en que usted parpadea y no se da pero ni cuenta de lo que sucedió. La justificación ocurre de esa forma de rápida, donde la persona en cosa de segundos, todos sus pecados son perdonados. La justificación significa de que Jesús llevó todas nuestras transgresiones. Él llevó nuestras transgresiones, las cargó en esa cruz, rumbo al Gólgota, al lugar de la calavera que le llaman. Justificación significa que Jesús fue imputado por nuestros delitos. Y no solamente fue imputado por nuestros delitos, sino que fue condenado después siguientemente por nuestros delitos. ¿Usted está entendiendo lo que significa justificación? Significa de que Jesús fue clavado en la cruz por nosotros. Justificación significa que Jesús murió sacrificado en nuestro lugar.
Y como resultado, justificación significa que ahora no hay culpabilidad ni para usted ni para mí. No somos culpables por ninguno de todos los pecados que usted ha cometido. No importa cuál sea, excepto uno. Obviamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de todos sus pecados, de todos, el más peor de ellos que usted cometió en la cama con el vecino o con la vecina. Sin darse cuenta, algunos miraron hacia el piso. ¿Sabían ustedes? Yo desde aquí lo noto. No importa cuál haya sido. Cuando se fumó el pito de marihuana, o cuando fumó cocaína o lo que haya sido, cuando tomó lo que no le pertenecía, o cuando dijo esa mentira para poder salvar su pellejo. Todos los pecados han sido perdonados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso significa que somos justificados. No tenemos que hacer absolutamente nada para salvar nuestras almas, excepto que ya no es hacer, sino que es una condición de traslado que Dios hace por nosotros, el creer en que Él lo hizo. Hermanos, cuando hablamos de justificación, como dice aquí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por nadie más. ¿Por medio de alguien más? No. ¿Por medio del Papa? No. ¿Por medio de alguna entidad? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, ¿dónde será? Al cielo. Y ahora, escuche lo que viene. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, ¿qué cosa? Estamos firmes. Hermanos, si usted no entiende eso, hay problemas. Porque la palabra de Dios nos está diciendo aquí de que la justificación la hizo Cristo, no nosotros. Y por ende, estamos firmes. Porque nadie hace tambalear a Jesús. Pero yo tambaleo y usted también. Alguien decía en esta semana, me decía a mi esposa y a mí, siento que en nuestra iglesia la tierra se mueve. Eran personas americanas que nos decían esto. Que ellos sentían de que el piso se movía, que no estaban seguros, que estaban inestables, que algo iba a pasar, que se iban a caer, que algo iba a suceder. Por las condiciones en que todo se lleva. Así está el país, Estados Unidos, tambaleando. ¿Cómo estaremos nosotros? Seguramente tambaleando también. Pero la palabra de Dios nos dice que con respecto a nuestra salvación, estamos justificados. Significa que si mañana cometemos un pecado, no importa, lo podemos cometer y ¿estamos perdonados? Cuidado. La justificación no da licencia para pecar. No da permiso para pecar. Incluso la palabra de Dios dice, el alma que pecare, no dice el cristiano. ¿Comprenden? El alma, y usted sigue siendo alma mientras tenga vida, sigue siendo alma. Porque usted es tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. Así que dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Y también Pablo dice a los Gálatas, lo cual les llamó insensatos, que habían comenzado en el espíritu y habían terminado ¿en qué? En la carne. Y luego sigue diciéndoles,
de que nadie se iba a mofar de la muerte de Cristo, y el que cometa pecado conociendo la verdad va a ser culpable de la muerte de Cristo. Y se los dijo a los corintios también. Así que, hermano, esto es más serio de lo que pensamos. La justificación es por la fe. Pero si el cristiano se mueve mucho y tambalea mucho en su caminar mundanal, decidiendo una cosita aquí, otra cosita allá, esto aquí, esto allá, esto no le hace daño a nadie, Dios es amor, Dios no me va a castigar, cuidado. Porque hay 5 tipos de coronas y algunos van a recibir las 5. Otros no van a recibir ninguna. Otros van a llegar, dice, a la presencia de Dios como si pasaron por el fuego, o sea, casi cayendo al infierno, Dios los rescató. Cuidado, hermanos. ¿Por qué el Señor nos motivaba hoy día a adorarle? Porque Él quiere que usted le adore. Si usted va a esperar que le nazca, que la adoración a Dios, va a tener que quedarse esperando, porque vive todavía en un cuerpo de pecado. Y el cuerpo de pecado es inclinado hacia el mal. Mientras yo predico, muchos de ustedes han estado pensando en cosas malas. Estudiando psicología, pues ese es el ramo de la consejería. Se nos enseñaba de que las personas aproximadamente piensan algo malo cada 10 minutos. Así que, hermanos, cuando hablamos de que Cristo nos justificó, dice, estamos firmes, entonces por causa de que Él nos justificó y nosotros estamos firmes por lo que Él hizo, entonces vamos a gloriarnos. Entonces vamos a jactarnos de eso. Entonces vamos a fanfarronear de eso. Gloria a Dios, salvación de nuestras almas. Gloria al Señor por la muerte de Cristo Jesús, no porque nosotros tuvimos que morir. Quiero entrar a la segunda parte, porque Romanos nos decía de dos razones por la cual debiéramos gloriarnos. Y la primera, ya ustedes saben cuál es: la justificación a través de Cristo Jesús. Pero la segunda tenía que ver con ¿qué? ¿Se recuerdan? Con los problemas, con las tribulaciones. Y Dios nos dice, gloríense también en las tribulaciones. Pero ¿cómo me voy a gloriar de las tribulaciones, Señor? Pero si Él lo dice, por algo será. Aunque les explique todo, hermanos, ustedes van a seguir entendiendo de que las tribulaciones son tribulaciones. Y los problemas son problemas. Pero la palabra de Dios lo dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ya que dice, la tribulación produce paciencia. Ahí está la clave. ¿Cuántos de ustedes quieren paciencia? Yo la necesito. Yo necesito la paciencia con la iglesia. Y necesitamos la paciencia con nuestros hijos. Nuestras esposas necesitan paciencia con sus esposos y viceversa. Necesitamos paciencia, hermanos. Pero ¿sabe qué cosa? Cuando yo busqué el significado de la palabra paciencia, ahí la tenemos en el griego, es lipsis. Y la palabra lipsis significa presión. Por eso que alguien en alguna oportunidad me dijo, a mí no me gustan los idiomas originales de la Biblia. No sabía lo que estaba diciendo. Esta persona decía, ¿qué tanto de idiomas originales y lenguajes originales del hebreo, del arameo, del griego? Pero al pasar el tiempo, uno se da cuenta claramente de que es más puro el lenguaje original. Por eso es que tenemos cientos de traducciones, lo que se llaman versiones de la Biblia, y tenemos solamente una de los originales. Por eso es que hay solamente una Biblia en el hebreo y en el griego. Y todo lo demás, en el español, cientos de versiones.
y traducciones. ¿A cuál de todas vamos a creer? No voy a entrar en eso, pero así mismo es. Entonces, cuando estudiamos la palabra elipsis, que vendría siendo presión, entendemos de que la palabra tribulación tiene que ver con presión como de una máquina de prensar aceitunas. ¿Y por qué se prensan las aceitunas? Para sacar el aceite. Y yo busqué entonces una prensa para mostrársela a ustedes, más o menos de las que se utilizaban antiguamente. Y ahí hay una prensa de piedra para sacar aceite de oliva. Se les sacaba la pepa a las olivas y se tiraban por barriles. Y la persona comenzaba a correr, o los animales, y a dar vuelta a ese molino, poco a poco darlo vuelta. Iba moliendo las olivas, las aceitunas, y se iba separando el mollejo, la cascarilla, y todo el producto iba saliendo y iba cayendo el aceite. Pero la oliva tenía que machacarse, tenía que apretarse, romperse, destruirse. ¿Y sabe cuál es la palabra que se utilizaba para eso? Tribulación. Y esa es la palabra que Romano nos habla. Si te vas a gloriar en algo, gloríate entonces en las presiones, en los problemas, en las dificultades, como si fueras tú una oliva que te pisa una piedra y te hace pedazos. Pero se logró sacar lo que Dios quería sacar de ti. En el caso de la oliva, se logró sacar el aceite, el precioso líquido, delicioso. Yo tengo en mi casa aceite de oliva de varias categorías. Son deliciosos. Se untan solos con las galletas y se comen. El sabor a oliva que tienen es puro, especialmente el extra virgen. Lo traje de otro país, por cierto. Una gotita es increíblemente fuerte en su aroma. Sus propiedades de sanidad son increíbles, pero no estamos hablando del aceite. Estamos hablando de que cuando el Señor te pasa por el molino divino, logra sacar el producto que Dios quiere sacar de ti. Y toda la cascarilla queda a un lado. Todas las impurezas, todo lo que no se necesita, se sacó el producto de la oliva, el aceite, el preciado líquido, lo cual Romanos le llama la paciencia. Porque la presión o la tribulación produce paciencia. Por eso que la palabra del Señor lo dice tan claramente. Amados, no os sorprendáis del fuego de vuestra prueba, dice, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La palabra de Dios nos está diciendo de que es tan normal la tribulación, el fuego de la prueba, es tan normal que usted no se asombre si tiene problemas. Si lo echaron del trabajo, no tenga problemas. No se asombre. Eso le está creando en usted. El molino pasó por encima de usted. Lo hizo añicos. La persona que chocó, nuestro hermano que chocó, hace algunos días atrás, estaba triste, estaba acongojado, pasó por el molino. Pero la Biblia dice de que produce entonces lo que Dios quiere que produzca en usted, paciencia. Y la palabra del Señor es tan clara, hermanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ya que las tribulaciones produce paciencia. La presión de los problemas nos producen paciencia. Y también lo dice el mensaje de esta forma. Hermanos míos, dice, tened
por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese es otro versículo. Y sin embargo dice lo mismo. ¿Por qué la Biblia nos habla de paciencia? Tengamos paciencia, sigamos la paciencia, corramos con paciencia, escuchemos con paciencia, soportémonos con paciencia, vistámonos con paciencia o de paciencia, prediquemos con paciencia y esperemos en paciencia. Dios quiere, hermano, tu paciencia. Pero tan poca paciencia tenemos que cuando el servicio se ha puesto un poco largo o la predicación un poco largo, lo primero que hacen algunos hermanos es mirar el reloj. Pero eso no es todo. Algunos le hacen así para ver si se paró porque no está corriendo. Pero la paciencia es lo que Dios quiere que tengamos. ¿Sabe, hermanos? Uno dice, bueno, ¿para qué necesito paciencia? La Biblia nos dice algo diferente. La Biblia nos dice, os es necesaria la paciencia. Señor, ¿para qué es necesaria la paciencia? Bueno, solamente mire dónde vivimos. En el día de hoy vivimos en una cultura apurada. ¿Necesita usted paciencia para eso o no? Con una sociedad explosiva que se enojan en cualquier momento. Y una generación exigente que lo quieren todo en el instante. De gente que anda totalmente nerviosa, tomando pastillas para calmar los nervios, en autopistas de alta velocidad. Por eso precisamente aquella persona que les mencionaba chocó, texteando o hablando al teléfono, cuando todos parecen ir atrasados. Todos parecieran que andan atrasados. Y lamentablemente no es pareciera, es verdad. Zumbando sus motores desesperadamente. Pero la palabra de Dios nos dice, los carros se precipitarán, dice el profeta, por allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la visión. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. ¿Qué es la paciencia, hermanos? La paciencia es una virtud que todos debemos tener, que debemos buscar. Es una cualidad que hoy en día se va perdiendo y que todos la están cambiando por el nerviosismo. Es un atributo que Dios tiene y que Dios nos lo ha dado en forma limitada, porque Dios es eterno y nosotros somos finitos. Paciencia es atravesar la prueba del tiempo, porque la paciencia se prueba a través del tiempo, el horario que pasa. Paciencia es esperar confiadamente en Dios. Y la palabra de Dios nos dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Así que cuando usted vea que alguien va agresivamente manejando en la autopista, usted sabe que es insensato. No porque yo lo diga o usted lo crea, sino que porque Dios lo ha establecido de esa forma. Acostumbrémonos a ser, hermanos, dogmáticos. La palabra dogmático viene de dogma, viene de doxis, de enseñanza correcta. Si la dice la Biblia, está correcto. Y si la Biblia dice de que los agresivos son insensatos, muy insensatos, usted considérelos de esa forma y hable con ellos de esa forma, entendiendo quién tiene usted delante. Sea sabio. Cuando Cristo Jesús hablaba con cualquier persona, quien quiera que haya sido, lo primero que hacía Jesús es responderle a ellos con una pregunta. Cuando ellos le preguntaban, Él le respondía con una pregunta. Y ganaba el juego de ajedrez
en el segundo. Copiemos al Maestro. La palabra en Lucas dice 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Por qué será que con la paciencia ganaremos nuestras almas? Yo he pensado mucho en ese versículo y con esto voy terminando. No se pongan impacientes. Pero el versículo dice que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Número uno, la salvación de nuestras almas está comprada por Cristo Jesús. No obstante, cuando dice que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas, implica que las personas que no tienen paciencia no esperan en Jehová. Y la persona que espera en Jehová va a tener su recompensa. La persona que no espera en Jehová, ella busca su propia recompensa o su propia solución. Dios se está demorando mucho. Dios no viene. Mira todos los problemas que me afligen. I give up. Ya no voy a la iglesia. Ya no quiero ser cristiano. Ya no me voy a esforzar como antes. Give up. Tirar la toalla. Pero el que permanece, dice la palabra de Dios, fiel, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Para terminar, la palabra del Señor nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Yo pregunto, ¿cuál es? La respuesta es, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.